Los ladrones de cuello blanco no dan tregua ni tienen ninguna clase de consideración. Aunque parezca inconcebible en plena pandemia, cuando más se necesitaba de nuestros hospitales públicos, los corruptos volvieron a mostrar su peor cara. Una vez más, el dinero de la salud terminó engordando los bolsillos de los funcionarios inescrupulosos. Con rabia y medidas, así se lo anunció el mismo superintendente de salud, al país: estamos perdiendo la guerra contra la corrupción. ¿Es peor la pandemia de la corrupción que la del coronavirus en este 2020? ¿Qué mata más? Sé que esa pregunta es un tanto cruel, pero es que miren lo que indican las cifras. Aquí podemos analizar, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el sistema de salud, inclusive durante esta crisis. De casi 1.000 hospitales públicos, 400 han sido desangrados, así lo encontró el superintendente en el 2018. El funcionario intervino 14 hospitales, porque estaban en medio de las garras absolutas de la corrupción, del despilfarro y también del desfalco. 9 EPS han sido retiradas del sistema porque tenían serias y gravísimas irregularidades y muchos problemas en la atención, y quienes terminaban pagando los platos rotos, naturalmente, los pacientes, los colombianos más vulnerables en este caso. Se han identificado 63 prácticas de funcionarios corruptos, algunos gerentes, algunos mandatarios locales y departamentales, quienes prácticamente en un concierto para delinquir desangran estas instituciones y centros asistenciales. Pero miren estos otros datos que nos muestra el panorama en el país de la corrupción. Según Transparencia Internacional, Colombia ocupa en este momento el puesto 96 entre 180 países del mundo que son medidos. 37 puntos sacó Colombia sobre 100, por debajo de países como Uruguay, aquí en la región, Chile, Argentina, Ecuador, por encima de Perú, de Brasil, Paraguay y Venezuela. Pero también en estos otros datos que quiero compartir con ustedes, uno se pregunta, para la gente, según Gallup, la encuesta, ¿qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que más le ha preocupado en este 2020? Miren lo que dice la gente: la corrupción, 22.2%, después el desempleo, después la inseguridad, después la crisis de la economía y por último, en estos 5 puestos, el coronavirus. La pregunta es: ¿hemos perdido la batalla contra la corrupción? ¿Ya no se puede hacer absolutamente nada? ¿O hay esperanza al final del túnel? Pues aquí hay unos datos que pueden servirnos mucho y que vamos a comenzar a analizar con nuestros expertos y con los invitados que hemos traído para el día de hoy, y son los países menos corruptos. ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo lo logran? Dinamarca, miren ustedes, 88 puntos. Nueva Zelanda, 87 puntos. Finlandia, 85 puntos. Singapur, 85 puntos. Suecia, 85 puntos. Y hay otros países más. Toda comparación, como siempre, es odiosa, pero es lo que muestran los fríos y tosudos datos y la realidad del mundo en la lucha contra la corrupción. Pues yo me di a la tarea de hablar con el superintendente de salud. También voy a saludar a mis invitados a esta hora de la mañana: Andrés Hernández, presidente de Transparencia por Colombia, quien nos acompaña. Andrés, qué gusto tenerlo a esta hora aquí en Noticias Caracol. Juan Diego, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Y también está otra mirada, la aguerrida y siempre muy contenta y alegre senadora Angélica Lozano. Senadora, qué gusto. Buenos días, un gusto estar acá. No se puede quejar con esa introducción, ¿no? No, pues ojalá. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Es un decir, solamente por ponerle un toque especial a esta charla que espero sea muy sustanciosa y nos dé muchas luces frente a lo que está pasando con este problema de la corrupción en nuestro país, en el mundo, pero con una mirada un tanto esperanzadora y optimista. Antes de esto, les decía, hablé con el superintendente de salud y aquí está una radiografía que nos muestra que ya se tocó fondo. ¿Qué hay que hacer? Miren ustedes. Juan Diego, una de las muestras es que tuvimos que intervenir 6 hospitales en plena pandemia. Una muestra que teníamos que seguir tomando las decisiones. Una muestra que la superintendencia tiene que seguir actuando. Si no fuera el superintendente de salud quien lo dice con tanta vehemencia,
Parecería puro cuento, pero no. A los hospitales públicos del país los siguen robando. Indigna decirlo, pero mientras el personal de la salud, muchos mal pagos y con mesadas atrasadas, sacrificadamente le ponen el pecho al temible coronavirus y miles de pacientes sufren por las aterradoras precariedades de nuestro sistema de salud, muchos se siguen saliendo con la suya sin anestesia. Qué bueno que pudiéramos despolitizar la salud. Muchos de estos hospitales cayeron en manos, o los convirtieron más bien, en unos fortines políticos. Y por eso la reacción de algunos mandatarios cuando tenemos que intervenir en un hospital. Usted no se imagina, Juan Diego, lo que hemos tenido que padecer nosotros como superintendencia por corregir un hospital. Pero la voracidad de los corruptos en pandemia ha sido insaciable, parece. ¿Recuerdan ustedes el escándalo de los contratos absurdos de los mercados y ayudas humanitarias? No sé qué piensan ustedes, pero peor que el coronavirus, ¿será la terrible pandemia de la corrupción? Fíjate que la pandemia tiene solución, pero lo que se ha girado para la pandemia se lo han robado. La pandemia, pues, como ustedes saben, hay posibilidades de que haya una vacuna, pero la corrupción sí ya viene desde mucho tiempo atrás. No hay cura. Para usted, ¿cuál es el peor mal de este país en este 2020? El peor mal en este país para este año es la corrupción, comenzando por la clase política. Aparte del Código Penal, Colombia tiene una larga lista de leyes, decretos, estatutos y convenios internacionales anticorrupción, además de las IAS, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría. Aún así seguimos perdiendo la guerra contra los corruptos. ¿Por qué? En la sabiduría popular tal vez esté parte de la respuesta, y es que hay una ley que no aparece en ningún código ni en ninguna norma, y es que echa la ley, echa la trampa. Hoy en día, ¿quién sabe en qué está Saludcop? ¿Qué pasó con el señor Carlos Palacino? ¿Qué pasó con las otras personas que formaban parte del equipo administrador de Saludcop, o de Café Salud, o de Caprecom, o qué decir del tema de la DIAN, del desfalco por las devoluciones ficticias de IVA, el cartel de la toga? Somos un país que olvida muy rápidamente. Un observador sagaz del tema es Camilo Enciso, exar anticorrupción y creador del Instituto Anticorrupción, y tiene esta explicación frente al por qué el sistema político de nuestro país a veces es sospechosamente defectuoso. El problema es que las IAS son parte del sistema político colombiano, de un sistema político colombiano que está completamente cooptado por la corrupción. Si usted se fija en cómo operan estas IAS tradicionalmente, lo que termina ocurriendo es que quienes terminan elegidos para dirigir a esas organizaciones en el nivel nacional o en el nivel territorial, la mayor parte de las veces son elegidos por los grandes jugadores del sistema político colombiano, senadores, representantes a la Cámara. Y obviamente hay una especie de sistema en el que hay una deuda permanente por parte de quienes son elegidos para liderar las Contralorías o las Procuradurías o la Fiscalía General de la Nación. Y es en esa interacción en donde tenemos la fórmula, la receta perfecta para la impunidad que hoy en día vive Colombia. Es decir, el mismo sistema Han sido elegidos. Es decir, el ratón cuidando el queso. No quiero ser trágico, pero ¿qué tan viables somos como país en medio de tantos escándalos, saqueos y despilfarros? Porque en Colombia somos campeones en carteles de corrupción, también en el sector privado, del papel higiénico, de los cuadernos, de la hemofilia, del SIDA y uno de los más vergonzosos de todos, el de la toga, que implicó a varios poderosos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que torcían nada más y nada menos que procesos. Nunca he recibido un peso. Usted y José Leonidas Bustos Martínez promovieron y dirigieron una organización criminal. ¿O qué me dicen del fiscal anticorrupción que resultó peor que los mismos delincuentes que combatía? Los pájaros tirándole a las escopetas, mejor dicho. ¿Por qué no aceptó? Si busca un principio de oportunidad que lo favorece. Hasta el más aterrador de todos los casos, el robo del programa de alimentación escolar, le sacó la piedra hasta el presidente. Es doloroso que se presenten ratas de alcantarilla, que son esos contratistas que tratan de buscar
artilugios para desviar recursos, para quedarse con ellos en los bolsillos y no entregárselas a los niños de Colombia. Haciendo esta nota, también recordé a este sanandresano, quien después de los estragos del huracán Iota en el archipiélago de San Andrés, gritó esto a todo pulmón e indignado. El otro huracán que tenemos lo tenemos de por vida. ¿Cuál es? El huracán que tenemos por vida es la corrupción de la partida de babosos corruptos que hay aquí en San Andrés. San Andrés da tristeza. Si los raizales viejos volvieran a nacer en esta época, ellos mismos se enterrarían de ver cómo tienen esta isla, corruptos. Pero volviendo al saqueo de los hospitales, hay que decirlo, el superintendente de salud le ha puesto tate quieto a tanta hemorragia, pisando eso sí, muchos callos a costa de su propia tranquilidad y la de su familia, pero lo que ha hallado escandaliza a cualquiera. Aquí hay usuarios, que piden un medicamento que no necesitan o que no tienen el diagnóstico claro. Por ejemplo, tenemos casos tan aberrantes como la firma de 500 contratos en un día inclusive no hábil. Pero el gerente se iba, premiados, claro que estarían en mejor condición. De hecho, tenemos hospitales acreditados, públicos, con estándares inclusive internacionales, Juan Diego. Han sido 14 hospitales públicos intervenidos y 9 EPS sancionadas. Si se tapara tanta hemorragia, el sistema de salud sería uno de los mejores, me advierte el superintendente. Pero por ahora, frente al panorama general de la corrupción, me quedo con este testimonio de un ciudadano. ¿Cuál cree usted es el peor mal de este país? No sé, la corrupción. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Angélica Lozano, senadora del Partido Verde, Andrés Hernández, de Transparencia por Colombia. Andrés, es tan grave, tan dramático, tenemos que preocuparnos muchísimo de la corrupción en nuestro país si lo comparamos en el contexto regional, mundial. Pues Juan Diego, muy buena nota la que acaba de anteceder este diálogo. Yo creo que a la luz de lo que usted nos ha compartido, podemos reiterar que el problema de corrupción en Colombia es bastante grave. Es un problema sistémico, es un problema estructural que llevamos casi que décadas tratando de combatir a través de distintas medidas técnicas, normativas, políticas. Y por supuesto, lo que vemos los colombianos en el día a día refleja la gravedad de ese problema. Lo que habría que decir es que a la luz de comparaciones internacionales, pues en primer lugar Colombia no es el país más corrupto del mundo, pero eso no quiere decir que estemos ya al otro lado. Por supuesto, nos parece que hay que todavía hacer una tarea muy importante alrededor de varios focos que precisamente permiten que esa corrupción sea sistémica, sea estructural. Es decir, no podemos bajar la guardia y tenemos que hacer mucho más en este país, en esta materia. Claro. Senadora Angélica Lozano, usted, como senadora, primero fue representante, ha sido concejal. ¿Le han ofrecido alguna coima, por ejemplo, algún soborno? ¿La han intentado sobornar? Cuando yo estaba en la campaña del Consejo, en el año 2011, estaba en una cafetería en un cumpleaños y un señor me mandó como un chocolate, un Milo, como ¡ay, fan! Muchas gracias, señor, muy amable. Y al tipo se me acercó y me dio la tarjeta. Después me llegó a la sede y me dijo, oiga, usted estaba sentado con una señora que trabaja en tal lado, no me he podido ganar allá ningún contrato, necesito que usted me ayude a que su amiga me dé contratos. Salí enseguida y pues lo eché del lugar y lo denuncié. En ese momento eran redes sociales, solo tenía su tarjeta, la publiqué y era un tipo de ingeniería. Ese es el único acercamiento que alguien me ha hecho hace 9 años ya. El mono sabe en qué palo trepa y en el Congreso pues nunca, pero sí es una realidad que desde el diseño de las reglas se arman rendijas como las que usted decía, echa la ley, echa la trampa, donde se necesita mucho criterio para no generar ningún hueco ni ningún vacío que se pueda llenar con favorecimiento hacia alguien. Claro, el Congreso es una de las entidades más desprestigiadas de este país, para eso no es un secreto. La pregunta es, ¿hay gente buena, senadora? ¿Hay congresistas que realmente hacen su trabajo y en los que se puede creer o no?
Claro que sí, los congresos en el mundo, sobre todo en estos países de nivel medio, en esa tabla tan cruel y tan dura que nos muestra Andrés y ustedes en la nota, pues odian a los políticos por naturaleza, pero ese odio hay que tener mucho cuidado porque es muy funcional, generar como que todo el mundo es malo, todo el mundo es bandido, y ahí es donde aparecen esos líderes carismáticos, donde quieren ser los que decían solo, donde quieran estar libres de controles. En el Congreso de Colombia, con todos sus defectos... Pero deme nombres, a ver, porque... Diga el partido y le doy un nombre. Bueno, en todos a ver, los lados. está bien. Y usted me ayuda, Andrés, por si acaso. En todos lados. Partido Verde, obviamente, deme un nombre. Bueno, buena gente buena en todos lados. Mauricio Toro, una gran revelación. Toro, bueno. ¿Se atreve a decir alguien de derecha? ¿Señor? ¿De derecha? ¿De un partido de derecha? Claro, también. Deme nombres. En todos lados. Paloma Valencia, en el Centro Democrático. Mire, la semana pasada en ese código electoral ella logró que prosperara un articulito para que por seguridad nacional no se pueda hacer la contratación directa. Tenemos que estar todos acompañando que se logre, pero Partido Conservador. Partido Conservador, un David Barguil se ha destacado mucho por medidas, por ejemplo, ante el sector financiero, para ponerle tate quieto al abuso. Partido Liberal. Partido Liberal, un Velasco o un Carlos Ardila de Putumayo, son chinos que hacen la tarea y hacen la diferencia. ¿Comparte usted esa misma visión, Andrés? ¿Hay esperanza en algunos políticos y en algunas buenas prácticas? Juan Diego, sin lugar a dudas, la única forma de vencer la corrupción es haciendo un fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Una de ellas, la más posiblemente representativas de la democracia, es el Congreso. No podemos caer en la mentira de desprestigiar a esas instituciones que necesitamos, pero sí necesitamos al mismo tiempo pedirles mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, mayor visibilidad. Las personas que la senadora menciona, por ejemplo, son personas conocidas por su trabajo legislativo, bien sea de un lado o del otro, pero en gran medida la razón que explica el alto nivel de percepción de corrupción en el Congreso tiene que ver con que hay muchas actuaciones que no se conocen o que caen en conflictos de interés o que se mezclan, por ejemplo, con financiamiento de campañas, que es uno de los puntos que nos demuestra la experiencia internacional, que si logramos transparentar, muy fácilmente podemos lograr que Colombia mejorara en el ranking internacional. ¿Por qué la gente, además, pese a identificar a los corruptos, no todos, generalizar siempre será en algunos casos exagerado, pero ¿por qué muchos siguen votando por los mismos? Angélica. Bueno, ahí tiene que ver la estructura política, el mismo sistema donde tenemos muchas mejoras por hacer, la selección interna de las candidaturas, la promoción, la renovación. Nosotros creemos que a la política debe llegar gente, aprender, estar, pero también irse, saberse ir es muy clave, y mucha gente en los partidos tapona la renovación y además ya empieza a concentrar malas prácticas. Creo también que la forma de elegirnos, el voto preferente, es muy peligroso. El voto preferente es como el número de Juan Diego, el número de Angélica, y podemos pensar radicalmente lo opuesto en el mismo partido. Y por supuesto la financiación de campañas. Yo he hecho esfuerzos, por ejemplo, para financiación de microcréditos. En lugar de decirle, Juan Diego, dóneme 100.000, ¿no? Que da pena pedir regalado. Sí. Présteme 100.000, Juan Diego, y se los presto en un año sin intereses. Me podría ir a la cárcel, Juan Diego. 7 autoridades me podrían haber dicho que yo era como DMG, captación masiva de fondos. Entonces hay muchos ajustes que pueden favorecer que ciudadanos berracos que nos están viendo, gente de distintos talentos de todas las regiones, lleguen a estos espacios de decisión. Andrés, ya para ir cerrando el diálogo, porque por tiempo, la verdad, en televisión es muy apretado el tema. ¿Qué han hecho otros países que le han logrado ganar en gran medida la batalla y la guerra a la corrupción, como países como Noruega, Singapur y estos? ¿Qué han hecho? ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Diego, cosas muy puntuales y muy importantes. Primero, la independencia y la eficiencia del sistema judicial y de los órganos de control. Segundo, lo acabamos de mencionar, la transparencia en el sistema de financiamiento de partidos y campañas. Tercero, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de opinión. Y cuarto, participación de sociedad civil de manera libre, unida a la protección de denunciantes de actos de corrupción. Esos elementos hacen parte de una fórmula muy importante que nos puede ayudar a ganar esta batalla tan importante que tenemos contra la corrupción. ¿Algo que quiero agregar, Angélica, senadora?
Yo creo que en las prácticas en todo lado, yo estoy descrestada, estuve en Bucaramanga visitando unos parques premiados internacionalmente a 250.000 pesos metro. ¿Cómo se logró? El ingeniero que estaba al frente era el alcalde de la época, encima en los costos. Entonces, a esa voluntad individual hay que lograr que se vuelva diseño institucional, y usted en la nota lo dijo, los órganos de control están muy politizados, eso es diseño, eso no es que sean malos ellos, es el Congreso, el regulador, el que tiene que hacer un diseño ajustado. Pero hay mucha gente buena en todos los partidos. Mire, de la izquierda le quiero nombrar a Ida Bella, eso es un ejemplo de lucha práctica, concreta, para mejorar la política y la sociedad. Claro, bueno, pues hay solución, Andrés, hay solución, senadora. Claro que la hay, claro que la hay. Hay que ser optimistas. Esta es una serie de entregas que vamos a hacer sobre este tema de la corrupción en nuestra emisión de la mañana durante estos días de remate de año, para que nos quede la reflexión, pero también que pensemos en que todavía hay esperanza y la guerra no está perdida. Eso sí, menos indignación y más acción por parte también de la ciudadanía. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí, y senadora, como siempre. Feliz año, es con acciones que cambiamos a nuestro país. Un abrazo para los dos, gracias. Un gusto, muchas gracias.